Saludos a ustedes, estimados oyentes. Les saluda Edgar Sempertegui. En el siguiente video se hablará y explicará el tema de estacionamiento. Como primer punto se tienen las generalidades. Cuando se habla de sistema de transporte, se debe tener en cuenta los tres elementos básicos que lo componen hablando de su parte física. Dichos elementos son los siguientes: el vehículo, la vía o la carretera y la terminal. Hablando específicamente de la terminal, se puede definir como el espacio de estacionamiento ubicado en partes diferentes como en la calle, en un carril adyacente, a las aceras, fuera de las calles, en garajes, edificios, lotes, etc. En toda ciudad, pueblo o país, se debe contar con estacionamientos, debido a que, estadísticamente, se tiene que de las 24 horas diarias, un vehículo particular permanece estacionado 21 horas. Es por esta razón que en un lugar donde se tenga un sistema de transporte, se debe optar por tener espacios adecuados para estacionamientos, evitando de esta manera la demora, la congestión de tráfico e incluso generando empleos para aquellos funcionarios dentro del estacionamiento. Para entender de una mejor manera todo lo que se expondrá acerca del tema de estacionamientos, se tienen algunas definiciones que se darán a continuación. El acomodador es el empleado que se encuentra en un estacionamiento que tiene como deber estacionar y mover los vehículos. El ángulo de estacionamiento es aquel ángulo que se forma mediante el vehículo estacionado con el pasillo de circulación. El autoestacionamiento es aquel estacionamiento en el que el propietario del vehículo se estaciona y saca el vehículo por su propia cuenta. El cajón es el espacio donde se estaciona el vehículo. En esta imagen se puede observar que hay diferentes medidas: cajón para auto chico, para auto estándar, para auto grande y también para discapacitados. En los últimos tiempos se ha determinado que los cajones para discapacitados son obligatorios en todo tipo de estacionamiento. La caseta de cobro es el lugar donde se aloja el empleado del estacionamiento y principalmente se produce el cobro del mismo. La circulación vertical se refiere cuando el vehículo se desplaza entre los diferentes pisos, ya sea por su propio impulso o por medio de elevadores. El claro es la distancia horizontal libre entre dos apoyos de la edificación. Aquí se puede ver en esta imagen claramente que en el edificio cuenta con bastantes claros. El estacionamiento tiene dos definiciones. La primera es la acción y efecto de estacionarse, y la segunda es un espacio destinado a la guarda de vehículos. El estacionamiento en batería es aquel estacionamiento lado a lado de vehículos formando un ángulo, el frente o parte trasera con la circulación. El estacionamiento en cordón se trata de estacionar los vehículos uno tras otro o paralelamente a la circulación vehicular. El estacionamiento en la calle es aquel estacionamiento, como su nombre mismo lo dice, en las vías públicas. El parquímetro es el equipo utilizado para medir el tiempo del vehículo estacionado mediante la introducción de monedas, tal como se muestra en estos dispositivos de aquí. La rampa helicoidal es la rampa curva con proyección circular. De esta manera se movilizan por estos sectores de aquí el vehículo. Y finalmente la señalización, que son todas las señales utilizadas para guiar al usuario del estacionamiento dentro y fuera del mismo. A continuación se tienen los tipos de estacionamientos. En primer lugar, hay los estacionamientos en la vía pública. Estos estacionamientos, como la palabra mismo lo dice, se encuentran en el exterior, ubicados en la calle o vía pública. Los primeros estacionamientos que existieron fueron los ubicados en las calles, pegados a las aceras, frente a viviendas, y de esta forma desvirtuando el propósito de las calles, que es la circulación.
Es por esto que se disminuyó de esta manera la capacidad y nivel de servicio de las calles. Cuando dentro de una ciudad se tiene un nivel alto de flujo vehicular y se tiene estacionamientos dentro de la vía pública, se recomienda el estacionamiento en paralelo, debido a que este ayuda a ocupar un espacio menor dentro de la calle y a diferencia del estacionamiento en ángulo, no representa peligro al estacionarse o salir del estacionamiento. De esta manera, el estacionamiento en la vía pública puede ser libre o controlado. El estacionamiento libre se basa en que no existe ningún tipo de restricción para el usuario del vehículo. Es decir, se puede estacionar cerca de la acera sin ninguna restricción de tiempo, sin ninguna señalización alguna y sin costo en particular. A pesar de esto, su uso no es equitativo, ya que un usuario puede demorar más tiempo que otro. También se tiene el estacionamiento controlado. Este estacionamiento es todo lo contrario al anterior. Dispone de señales y dispositivos controladores del tiempo al estacionarse. Por lo tanto, la posibilidad de estacionarse en la calle será una mayor oportunidad para cada usuario. Es por esto que muchas de las autoridades a nivel mundial han decidido optar por un sistema de estacionamiento restringido, como por ejemplo el parquímetro y en el caso de nuestra ciudad de Loja, el CIMERT. También se utilizan señales que restringen en ciertos lados el estacionamiento de vehículos en general. Esto se realiza con la ayuda de señales de tránsito como la de no estacionar o no estacionar entre un rango de tiempo. Hay momentos en que la señal de no estacionar se puede, como antes ya se mencionó, colocar entre rangos de tiempo, es decir, se puede colocar de 6 de la mañana a 8 de la noche, que es un rango de horario en donde la mayor cantidad de vehículos circulan por las calles de la ciudad. También existen los estacionamientos fuera de la vía pública. Son estacionamientos que se encuentran en espacios fuera de la vía pública, ya sea en terrenos vacíos, lotes, edificaciones, terminales, etc. Dichos estacionamientos son la consecuencia de la necesidad de disminuir el tráfico en las calles, de disminuir los estacionamientos en las vías públicas y también son beneficiosos para la circulación vial. De todos los lugares donde pueden existir estacionamientos fuera de la vía pública, se tienen específicos dos que son más utilizados. El primero son los estacionamientos en terrenos baldías o en lotes, que son lugares que normalmente se encuentran descubiertos y son de servicio público-privado, operados por el sistema de autoservicio y acomodadores, utilizados durante el día y algunos durante la noche. La ubicación de estos estacionamientos pueden ser diversas. Se pueden ubicar en el centro de la ciudad, en centros comerciales, en estadios, en terminales terrestres, en terminales aéreos, universidades, oficinas, hoteles, etc. También se tiene los estacionamientos en edificios. Los mismos son construidos de manera subterránea o sobre el nivel de la calle. El objetivo de construir estas edificaciones y adaptarlas para estacionamientos es eliminar la circulación innecesaria y excesiva de vehículos dentro de las calles y por ende mejorar el nivel de servicio de las mismas. Dichos estacionamientos, al igual que en el caso anterior, pueden ser de carácter público y privado y son operados por medio de personas, al igual que por medio de autoservicio. Este último siendo mucho más aconsejable gracias a su efectividad de conteo y servicio. Los estacionamientos en edificaciones pueden tener varios componentes. El primero, es importante tener un espacio de almacenamiento a la entrada de establecimientos, especialmente en las horas pico. También, para espacios restringidos, los elevadores en edificaciones pueden resolver dicho problema. Finalmente, las rampas helicoidales constituyen el sistema más rápido de movimiento de forma vertical dentro de un estacionamiento. Así se indica en la figura número 3, donde se indica un estacionamiento con 3 rampas helicoidales.
Ahora veremos la oferta y demanda. Para establecer un estacionamiento en desarrollo o en determinado lugar, se necesita obtener estudios estadísticos cuyos resultados justifiquen la demanda para realización del estacionamiento, obteniendo así una oferta de los espacios existentes, tal como se muestra en esta figura de acá, en la segunda figura. Si se considera las condiciones presentes en la actualidad, se puede establecer las cifras del número de espacios de estacionamiento requeridos, por ejemplo, para vivienda, centros de trabajo, centros educativos, centros comerciales, industrias, comercios, hoteles, estadios, coliseos, etc. Después de este análisis, se entiende por oferta a los espacios disponibles de estacionamiento tanto en la vía pública como fuera de ella. Para ello, se debe realizar un inventario de los estacionamientos. De esta manera, en la parte izquierda se va a presentar los estacionamientos en la calle. Se realiza un inventario de los estacionamientos en la zona o de las restricciones de estacionamiento que existan en la misma. La forma de realizar esto es que en cada calle se debe medir la longitud total a la misma que se le resta la longitud de los espacios de estacionamiento prohibido y se reduce el número de vehículos que caben en esta longitud. Por otro lado, en la parte derecha, para los estacionamientos fuera de la calle, en terrenos baldíos y edificios, se obtiene el dato con la administración de cada estacionamiento o contando el número de espacios disponibles. El inventario se realiza con ayuda de planos o mapas del sitio para saber su ubicación, las calles donde se prohíbe o se acepta el estacionamiento, el tipo de estacionamiento existente, la presencia de parquímetros, los límites de tiempo, etc. Una vez vista lo que es la oferta, se entiende por demanda a la información de dónde se estacionan las personas, el tiempo de estacionamiento y su variación horaria. Representa la necesidad de espacios para estacionarse con una duración específica para un objetivo específico. Entonces, la información se recolecta a través de un procedimiento que consta de observadores en varios puntos de la zona de estudio, los cuales recorren uno o más cuadras dependiendo de la frecuencia de los estacionamientos, viendo todos los vehículos estacionados, tomando nota de la hora de entrada y de salida. Así, se determina la utilización y duración promedio de estacionamientos durante un día, 2 días o varios días a la semana. Dicha información también se complementa con el llamado aforo en cordón. Este aforo permite totalizar los vehículos que entran y salen del estacionamiento, y de esta manera se puede determinar la acumulación existente de los vehículos dentro del cordón durante el día. Simplemente se realiza la resta de los vehículos que entran y salen de la zona de estudio. El objetivo de esto es comparar estos resultados con los obtenidos del estudio de la oferta, para de esta manera indicar el número de vehículos que circulan en busca de un lugar para estacionarse durante ciertos periodos del día. Conocida la oferta y demanda de cierta zona estudiada, se puede determinar el índice de rotación. Este índice se define como el número de veces que se usa dicho espacio en un rango de tiempo determinado. El índice promedio de rotación, representado por la letra I sub R, en vehículos por cajón, se los calcula con la siguiente fórmula, que es la demanda sobre la oferta, es decir, la relación de demanda-oferta. Esto también es igual al número de vehículos que se estacionan sobre número de espacios para estacionarse. Entonces, para un determinado periodo de estudio, también se puede expresar este índice mediante lo siguiente, en donde la demanda sobre la oferta es igual a VI más VE sobre C, en donde VI
viene siendo el número de vehículos estacionados al inicio del estudio. VE es el número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio. Y C es la capacidad del estacionamiento en número de cajones disponibles. Si la demanda se especifica para una hora absoluta, las unidades del índice de rotación son las siguientes. Se tiene que D se define a la duración absoluta o media de estacionamiento como lo siguiente. DE es igual a la relación de I sobre D1 sobre el índice de rotación promedio. También se tiene que la duración se va a dar en horas sobre cajón por vehículo. De la misma manera, se tiene la capacidad, que se representa por la letra U sub C, y se la calcula mediante la siguiente expresión, que es la resta de la oferta menos los cajones vacíos, esto en relación a la oferta, también expresada como C menos cajones vacíos sobre C. En otras palabras, la capacidad U sub C indica el grado de ocupación que puede tener un estacionamiento. Se tienen unas normas de proyecto. Por ejemplo, las dimensiones mínimas de cajones y pasillos. De acuerdo con el Departamento del Distrito Federal en 1974, se llevó a cabo un análisis de las diferentes dimensiones de los automóviles registrados en el país. Se tomó en cuenta los porcentajes de tipos de automóviles y de acuerdo a esto, se recomienda dimensiones de cajones de estacionamientos, tales como los que se muestran en la siguiente tabla. En esta tabla se tiene el tipo de automóvil y las dimensiones del cajón en metros. Se tiene en baterías y en cordón. Para los vehículos grandes y medianos, se tiene que en batería va a tener una dimensión de 5 por 2.4 y en cordón va a tener una dimensión de 6 por 2.4. En cambio, para los vehículos chicos, se tiene que las dimensiones en cajón en batería va a ser de 4.2 por 2.2 y en cordón de 5 por 2.0. Estos valores son representados en metros. Las dimensiones para los pasillos, por donde circulan los vehículos dentro del estacionamiento, dependen del ángulo de inclinación del que disponen los cajones del estacionamiento. Estos valores recomendados se muestran en la siguiente tabla. Aquí se tiene el ángulo de cajón, que va a ser de 30, 45, 60 y 90 grados. Al igual que en el caso anterior, se tiene para automóviles grandes y medianos y también para automóviles chicos. Por ejemplo, el 45 grados, que es el valor que más se utiliza en los estacionamientos, para vehículos grandes y medianos va a tener un valor de 3.3 metros y para vehículos chicos va a tener un valor de 3 metros. Los ángulos de 90 grados se suelen utilizar en centros comerciales o estadios. Y para esto se tiene un valor en vehículos grandes y medianos de 6 metros y de vehículos chicos de 5 metros. Entonces, a partir de dichas dimensiones de la tabla dada anteriormente, se puede obtener varias dimensiones de cajones que se muestran a continuación. Por ejemplo, las dimensiones para estacionamientos de automóviles medianos y grandes son las siguientes. A 30 grados tenemos las siguientes dimensiones. Asimismo, a 45, a 60 y a 90 grados. De esta manera también se tienen dimensiones para estacionamientos de automóviles pequeños. Igualmente se va a tener para los 4 grados principales, para 30, para 45, para 60 y para 90 grados, cada uno con sus diferentes dimensiones. Recomendaciones generales. Dentro de estas recomendaciones generales se tienen varios puntos. Estos serán explicados a continuación. En primer lugar se tienen los tipos de rampas. Las rampas rectas entre pisos.
se dividen en 5 grupos. El primero es con descanso intermedio. El segundo son las encontradas de un sentido. También se tiene de doble sentido, sencillas sin cruces y finalmente las sencillas con cruces. Otro tipo de rampa son las rampas rectas entre medias plantas a alturas alternas. Entonces se tienen 3 tipos de rampas que se muestran a continuación, las cuales muestran severas diferencias, pero sus características al momento de la construcción son similares. También se tienen las rampas helicoidales, que se dividen en 3 grupos: rampas helicoidales separadas, encontradas y paralelas. Las rampas helicoidales separadas son muy utilizadas dentro de terrenos grandes, donde se tiene una mayor cantidad de terreno para la construcción de este estacionamiento. Normalmente se construyen las rampas paralelas ya que tienen una mayor facilidad al recorrer dentro del estacionamiento. También están los tipos de rampas de estacionamiento en la propia rampa, es decir, al mismo nivel, como se muestra en la figura, donde se puede observar que todos los vehículos están en la rampa del mismo nivel. Los estacionamientos por medios mecánicos, que en esta imagen se ve claramente un tipo de ascensor, donde el vehículo se encuentra dentro de él y este ascensor los lleva a los distintos niveles según requiera el usuario o según se tenga el espacio disponible. Por otro lado, otra recomendación general son las pendientes máximas de las rampas. Entonces, para estacionamiento por autoservicio, se tendrá una pendiente máxima del 13%. Para estacionamientos por empleados, se tendrá una pendiente máxima del 15%. Y para estacionamientos en la propia rampa, se tendrá una pendiente máxima del 6%. Por otro lado, la anchura mínima de las líneas separadoras centrales. Entonces, quiere decir que las rampas con doble sentido de circulación deberán tener una línea amarilla que separe ambos carriles con una anchura mínima como se muestra a continuación. Entonces, esta línea amarilla no necesariamente tiene que ser doble, sin embargo, en ciertos casos se la usa. Normalmente se puede usar una sola franja. Se tienen que en rampas rectas, esta anchura mínima de esta línea amarilla será de 30 centímetros, mientras que en las rampas curvas la línea será mínima de 45 centímetros. Por otro lado, la anchura mínima de las banquetas laterales tendrán 2 medidas, que será en recta 30 centímetros y en curvas 50 centímetros. También se tiene la altura libre de los pisos. En el primer piso se podrá tener una altura libre de 2.65 centímetros, mientras que a partir del segundo piso en adelante, esta altura libre será de 2.10 centímetros como mínimo. La superficie mínima recomendable para un edificio de estacionamiento con rampas es de 930 metros cuadrados, es decir, de 31 por 31 metros. La anchura mínima de las rampas, como se muestra en la imagen, será de 2.5 metros por carril. Los pasillos de circulación son muy importantes dentro de los estacionamientos, debido a que por este medio circulan los vehículos de entrada y de salida. Los pasillos deben tener un radio de giro mínimo de 7.5 metros al eje y una anchura mínima libre de 3.5 metros. En rampas helicoidales, el radio de giro mínimo al eje del carril interior tendrá que tener 7.5 metros, como mínimo, no como máximo. La anchura mínima del carril interior será de 3.5 metros, mientras que la del carril exterior será de 3.20 metros. Y finalmente, la sobreelevación máxima será de 0.10. Esta no tiene unidades debido a que metros con metros se simplifica.
Finalmente, se tienen los tramos de transición. En rampas rectas con pendientes mayores al 12%, deberán construirse tramos de transición en la entrada y en la salida. Por ejemplo, aquí el piso está a nivel 0%, sin pendiente. Entonces se tiene una transición de 3.60 metros mínimas con una pendiente del 6%. La rampa tendrá una pendiente del 12% al 15%. Entonces, la transición, en este caso, a la entrada y a la salida, tendrá una longitud de 3.60 metros y una pendiente del 6%. Esto para facilidad de circulación de los vehículos, finalizando acá arriba con un piso del 0%. A continuación se muestra un ejemplo, el cual dice que un determinado espacio de estacionamiento se usa durante 4 horas continuas. En la primera hora se encuentran 3 vehículos. En la segunda hora, 2 vehículos. En la tercera hora, 3 vehículos nuevamente. Y en la cuarta hora, por 4 vehículos. Entonces, mediante esta información, se observa que los índices de rotación del estacionamiento para cada hora son 3, 2, 3 y 4 vehículos respectivamente. Por ello, de acuerdo a las ecuaciones vistas anteriormente y que se muestran a continuación, se puede determinar el índice de rotación durante 4 horas seguidas. Aplicando la siguiente fórmula, que relaciona el número de vehículos que se estacionan sobre el número de espacios para estacionarse, se tiene que sumar los vehículos o el número de vehículos por hora sobre cada cajón, obteniendo un resultado de 12 vehículos por cajón. Seguidamente, el índice de rotación promedio por hora se lo representa mediante la siguiente ecuación, que es la relación de la demanda sobre la oferta. Entonces, reemplazando los valores que se dieron en el problema en la ecuación, se tiene que el resultado será 3 vehículos por cajón dentro de cada hora. Estos resultados que se obtuvieron indican la importancia de especificar claramente la duración del periodo de referencia durante el cual fue calculado. Así que, por otro lado, la duración media que se tendrá en dicho estacionamiento es la siguiente. 1 sobre la relación de 1 sobre el índice de rotación, dando como resultado un valor de 0.33 horas por cajón por cada vehículo. Como resultado o respuesta final, se tiene que los 12 vehículos que utilizan el estacionamiento durante las 4 horas permanecen cada uno en promedio 0.33 horas, es decir, 20 minutos aproximadamente cada uno. Mirando y teniendo otro ejemplo, él mismo dice, durante un periodo de observación de 8 horas, 80 vehículos diferentes utilizaron 40 cajones de estacionamiento. Se desea conocer el índice de rotación diaria para el periodo de 8 horas, el índice de rotación promedio por hora y la duración media. Entonces se tiene la solución. El índice de rotación diaria para el periodo de las 8 horas se lo calculará nuevamente con esta ecuación, que es la relación entre el número de vehículos que se estacionan y el número de espacios para estacionarse. Entonces, se tiene que el número de vehículos que se estacionan son 80 vehículos y que el número de espacios para estacionarse son 40 cajones, dando como resultado un índice de rotación diaria de 2 vehículos por cada cajón durante las 8 horas. El índice de rotación promedio es el siguiente. Se aplica la misma fórmula que se aplicó anteriormente. Entonces se tiene que de los 80 vehículos en 8 horas para 40 cajones, 0.25 vehículos por cajón se tendrá durante una hora. De esta manera, la duración media en el estacionamiento sería la siguiente. Sería la relación de 1 sobre el índice de rotación. Entonces, como el índice de rotación lleva un valor de 0.25 vehículos por hora
Dentro de cada cajón se tendrá una respuesta o una duración de 4 horas por cajón en cada vehículo. Como resultado, se tiene que durante el periodo de 8 horas, un vehículo permanecerá en el estacionamiento horas en promedio. Y de esta manera se tiene la solución de este ejercicio. Las referencias bibliográficas fueron sacadas del libro de Cali Mayor, séptima edición. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda para su cálculo de cualquier ejercicio, para su conocimiento de cada estacionamiento. Y los espero en otro video. Muchas gracias.